Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, ¿verdad? Con la vida, de poder despertar, poder movernos. Dice la Biblia que todo lo que respira alabe al Señor, amén. No solamente es el dador, sino sustentador de la vida. Y nos gozamos por eso, porque a pesar de nuestra condición, dice la palabra de Dios que Dios cada mañana renueva su misericordia, y el hecho de despertar es una nueva oportunidad, ¿verdad? No alcanzamos a dimensionar la realidad que estamos por enfrentar. En la semana, una noticia de esta semana fue el apagón, hace 2 semanas, ya casi 2 semanas, allá en Europa, ¿verdad? En España, Portugal, Francia, y la gente concluía, ¿no?, en ver qué tan dependientes somos de no de la luz, sino de la energía eléctrica, ¿verdad? Se pararon las transacciones, no se podían hacer transacciones a través del teléfono, transacciones electrónicas, el transporte, ¿no?, lo que requiere energía eléctrica, no se podía uno mover, y evidenciaba también al final la racionalidad de las políticas de los gobiernos. Ese es otro tema por sí mismo, pero a mí me llama la atención porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que dice: esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, refiriéndose a Cristo, dice, venía a este mundo, y dice ahí que la vida, dice, esa vida de Dios, era la luz de los hombres, pero no lo conocieron, ¿no? No conocieron esa luz. Y entonces reflexionaba y decía, ¿cómo es posible que podamos lamentar que falta energía eléctrica? Obviamente es obvio, ¿verdad?, que uno lo lamenta, pero no nos damos cuenta cómo, por un lado, lo dependientes que somos de la tecnología hoy día, pero también cómo es de que caminamos y realmente no nos importan muchas cosas, y como le decía, no sé al final, ¿verdad? Muchos decían, hay una película en Netflix, El mundo que dejamos atrás, y habla precisamente de eso, de la tecnología, y hay muchas teorías conspiracionales y demás, no vamos a ocupar tiempo en ello, pero me llama la atención cómo es de que dentro de esas cosas, de que uno se encuentra a veces medio perdido, refiriéndonos a la energía eléctrica, pero si lo llevamos más allá de eso, cuántas veces caminamos en nuestro día a día y estamos como perdidos y podemos decir, y nadie viene a buscarme. Hay gente que en una ocasión estaba buscando una parada del bus ahí en el centro de aquí de Denver, y no la encontraba, ¿no?, del autobús, del RTD, y no la encontraba, y me vio un americano, me dice, ¿no, estás buscando la parada del autobús? Le digo, sí. Y dice, mira, es aquí, nada más que como los homeless venían y aquí ensuciaban, dice, pues la quitaron. Pero él me decía un comentario interesante. Me decía él, ¿verdad? Yo lo que pienso es de si esta gente lo que quisiera es solamente sobrevivir, pues podrían irse a la montaña y tienen comida, tienen donde refugiarse y todo, pero están aquí por la comodidad de ser vistos. Digo, tiene razón. Y entonces, bueno, todo eso va a lo que es el título, ese error 404. Si usted ha manejado alguna computadora, sabe que cuando usted por accidente borra un archivo, alguien entra y le borra algún archivo, simplemente alguien quitó algún contenido de la red, ¿verdad?, le va a aparecer así, error 404, no encontrado, not found. Y quiero plantearlo en un sentido alegórico o espiritual, partiendo de la segunda carta a los Corintios 4:3, donde el apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y leyendo las cartas paulinas, usted sabe, Pablo dice, Cristo ha sido claramente presentado a vosotros, y a diferencia de hoy, ¿verdad?, que mucha gente cuestiona y dice, pero es que no podemos comprobar históricamente a un Jesús, siendo que pues ahí está la mención y la religión como tal. Pero en aquellos años, cuando escribieron las cartas, era de que se había difundido esa fama, ¿no? O sea, era un hecho que la gente que estuvo dispuesta a dar su vida, es que fueron gente que caminó con Jesús y no lo podían ver diferente porque vieron las pruebas, dice el Evangelio de Lucas, indubitables de su resurrección, ¿verdad?, donde Jesús se aparece en ellos, y aunque la Biblia toma el detalle de aclarar que pensaban que veían un espíritu,
les dice Jesús, un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo, les pide de comer, le dan un panal de miel y un pescado, ¿verdad? Y desaparece y no se queda ahí el alimento, ¿no? Entonces da la evidencia de una resurrección. Pablo lo experimenta, dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero conozco un hombre que le fue a llegar al tercer cielo y le fue a oír cosas inefables, y él habla de una revelación no personal, o bueno, sí personal, pero me refiero a no como otras sectas o religiones, sino que dice, bueno, fue algo que es del ámbito público. Y el punto es de que era muy sencillo el Evangelio, ¿no? Lo que quiero decir con todo eso es que el Evangelio era muy sencillo. O sea, Cristo es el Hijo de Dios, vino a este mundo, dio su vida, resucitó y nos ofrece perdón de pecados. A través de él podemos ser perfeccionados. Y me llamó la atención esa frase porque entonces dice que la gente que no entiende la sencillez del Evangelio, y usted puede, o sea, no le puede tener sus cuestionamientos mentales, ¿verdad? De hecho, hay un apologista, Chris Dupont, tiene un libro que se llama Con licencia para dudar, donde dice, está bien, o sea, que dudes todo. Él dice, él tuvo que salir de su iglesia porque dice, no me daban respuestas, o a veces hasta caía uno mal haciendo preguntas, ¿no? Cuando es una duda honesta, pues puede preguntar, ¿verdad? Y estar abierto y tratar de comprobar. Pero dice el apóstol Pablo en lo que nos compete esta mañana, es de que el Evangelio es sencillo, y si no lo entiendes, es una señal, es una muestra, es una evidencia de que estás en una lista, dice ahí, los que se pierden. Y a mí me gusta estudiar la Biblia poniendo frases así, ¿no? O los que se pierden, porque a veces uno dice, no, yo estoy bien perdido, ¿no? No sé ni para dónde voy, no me encuentro o nadie me encuentra. Y entonces le puse ahí un screenshot de una aplicación que yo uso, Bible Gateway, perdón por mi mal inglés, pero le puse ahí en la barra buscadora, ¿verdad? Los que se pierden. Los que se pierden, al otro lado usted puede buscar la versión que está buscando. Y me llama la atención, mire usted, si lo logra ver ahí conmigo, que 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces hay gente que dice, no, es que eso es absurdo, o sea, ¿a qué se refiere la palabra de la cruz? Dijo el Señor Jesús, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es necesario tomar la cruz porque el Evangelio dice, bendice al que te persigue, al que te ultraja, perdona, y aun si 7 veces contra ti peca alguien y las 7 veces en el día viene y te dice, me arrepiento, perdóname, perdónalo. El mundo no nos dice eso, ¿verdad? El mundo nos dice, no, pues ¿cómo? O sea, no te dejes... mientras tú seas feliz, que te importe, iba a decir la frase, que no te importe lo que digan los demás, ¿verdad? Y entonces dice, claro, o sea, la gente que se pierde, la palabra de la cruz es una locura. Ya no hablemos de cuestiones, movimientos carismáticos, es otra cosa que se han ganado, los comentarios que se han ganado, pero literalmente el logos, el tratado, el discurso de la cruz, dice, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A lo 2 de Corintios, lo que leímos ahorita, dice, porque somos para Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y dice ahí, y en los que se pierden, entonces habla de un olor a muerte. Entonces quiere decir que, vamos a ver un poquito más adelante de lo que es espiritualmente, lo que es tener un olor, pero aquí dice que hay un olor a muerte. Entonces quiere decir que uno cuando se pierde, uno termina apestando, ¿no? Donde la fragancia, el olor que uno despide, no es un olor agradable, y es por eso que viene el rechazo y no nos aceptan en cualquier lado. Dice ahí a los que se pierden, ¿no? A los que se salvan, dice ese olor a Cristo. Luego 4.3, el que leímos, dice nuestro evangelio, si nuestro evangelio está encubierto es entre los que se pierden, y ya dice ahí, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? No logran entender, no logran quitar el cuestionamiento. Segunda de Tesalonicenses, me llama la atención porque a los tesalonicenses es una iglesia en la región de Asia que Pablo les dice, en cuanto a la segunda venida, no tiene necesidad que les escriba porque ustedes saben bien, pero como dentro de ese contexto, ahora de hablar de la segunda venida de Cristo, habla del hijo de iniquidad y dice, va a venir que es por obra de Satanás, y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice ahí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y me llama la atención porque no es, bien dice el apóstol Sergio, ¿verdad? Que si uno se pusiera a defender las cuestiones políticas de hoy día, dice, vas a terminar siendo activista. Pero a veces en la familia, en el círculo, hay mucha gente que ya no ve los números, no ve la realidad, ve solamente el sentir, como cuando hablamos de la persecución, una persecución en lo que sientes, ¿verdad?
Y entonces, lejos de ver lo bueno o lo malo de un gobierno, porque son gobiernos humanos, ni aún lo que no es de Dios, o sea, lo que es secular, la gente no lo logra ver, dice ahí, porque se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, vea cómo aún en lo secular, sin darse cuenta, no estamos siendo enseñados en las universidades, sino adoctrinados, ¿no? Puse por ahí en mi Facebook un post de la pastora Lizy Parra. Bueno, es una cantante, Lizy Parra, pero ella hace una mención a los griegos. Decía, los griegos dieron las bases para el pensamiento crítico. Dice, hoy la gente nos la pasamos discutiendo en las redes, pero ya no pensamos, o sea, solamente manifestamos el sentir, pero no estamos juzgando para llegar a una verdad. Es lo que está redundando ese pasaje de Tesalonicenses. Y entonces vea cómo es de que entonces lo que está apuntando toda esta introducción es que los que se pierden se genera mala fama, los que se pierden se bloquean en su entendimiento, los que se pierden aún en las cosas que no son religiosas, espirituales, ya no logran ver la verdad, sino que están cegados en su teoría, ¿va? Con sus otros datos y demás. Usted sabe a lo que me refiero. Y entonces, bueno, para los que apuntan, le quiero dar así como un resumen de lo que vamos a ver. Vamos a ver cinco personajes que se pierden o que se desvían. Y entonces uno es los que se desvían de la meta. Vamos a ver Romanos 9:31. Uno se pierde a través de los sentidos, 2 Corintios 11:3. Uno se pierde por malas obras, pero le puse ahí los malhechores, 1 Juan 3:12. Uno se pierde porque no se arrepiente, por falta de arrepentimiento, Lucas 15:7. Y uno se pierde por no hacer nada, ¿no? Lucas 15:10. Ahí para los que apuntan, le toman un screenshot, una captura de pantalla, y sobre esos puntos vamos a ir desarrollando el tema de esta mañana, ¿verdad? El error 404 no encontrado, o sea, y decía ahí buscando, ¿verdad? Buscando, me llamó la atención porque decía cuando nos sale ese mensaje, dice, algo no anda bien, notifíquenos, disculpe las molestias que le ocasiona, pero cuando nosotros nos perdemos ya no perdimos disculpas, tendemos a decir, bueno, y si quieres, ¿verdad? El que me quiera, si quiere así, si no, pues ni modo. Pero bueno, entonces número 1, Romanos 9:31, dice el apóstol Pablo, mas Israel, refiriéndose al pueblo judío, el pueblo hebreo, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, ¿no? Y entonces usted sabe que me gusta Romanos porque también dice Dios a los que tenían ley, refiriéndose al pueblo de Israel, y a los gentiles, todos los demás que no somos israelitas, dice, a los dos nos encerró bajo desobediencia. O sea, los que tenían ley desobedecieron, y obviamente los que no teníamos una ley también desobedecimos, dice, pero a todos los encerró bajo desobediencia o los condenó como desobedientes, dice, para tener misericordia de todos. Ahora, ¿cómo se podría desviar usted? ¿Cómo usted y yo nos podríamos perder? La base o lo primero es de cuando usted sabe a dónde tenía que ir, a dónde tenía que llegar, y usted toma otra ruta, dice, me perdí, ¿no? Cuando va manejando y sigue el GPS, ¿verdad? Y de repente hay veces, mi esposa luego aquí está, me dice, ¿te ayudo? Y luego, no, es que yo tengo que leer muchas cosas, no sé cómo sea su dispositivo en su carro. Digo, yo tengo que leer muchas cosas porque no voy viendo solamente el camino, sino que voy viendo, ve que le pone lo que viene adelante, ¿no? A 500 metros, a 1 kilómetro, vas a tomar la salida 232, o vas a tomar esa salida, o hay una disyuntiva, ¿verdad? Una bifurcación, una separación, y uno va viendo y el mío marca qué carril va, hay 7 carriles, agarra el segundo de derecha a izquierda, o agarra el segundo de izquierda a derecha, no sé si me doy a entender. Así es leer un GPS, lee uno muchas cosas, ¿no? Lee el límite de velocidad, lee el camino que va, y cuando uno toma mal o no toma tiempo la vía y va muy rápido, pues no puede ocasionar accidente, ¿va? Entonces se sigue y ya le pone ahí, recalculating route, ¿no? O sea, volviendo a otra ruta, y ya lo que le iba a costar minutos, después a lo mejor ya le cuesta horas, ¿no? En poder llegar al destino. Pero es igual en la vida, ¿no? Si usted tiene a dónde tiene que llegar y usted ve que no está yendo como cantamos, ¿ah? Ese corito de camino al cielo yo voy. ¿Será que sí vamos camino al cielo, o será que al leer la escritura y darnos cuenta de nuestra realidad, Dios como podría decir, bueno, eso cantas tú, pero lee la palabra, lee la Biblia y te vas a dar cuenta que más bien vas camino al infierno, ¿no? Así es. Pero entonces uno tiene que hacer un alto y decir, a ver, ¿para dónde voy, no? ¿Voy bien o me perdí? Voy bien porque estaba viendo, no sé, me salió un artículo en la semana igual, tanto francotiradores como los mismos pilotos tienen una tablita, no sé cómo se llame, una tabla de referencia que mide los vientos. No sabe, cuando usted toma un vuelo, un avión,
le dicen el clima es tanto, las ráfagas de tantos kilómetros por hora, y le dicen todo, ¿no? Ok, gracias por la información. Pero eso le sirve al piloto porque entonces, si hay mucho viento contrario, tiene una tablita que dice, bueno, si me está atacando un viento de 50 kilómetros por hora, entonces yo tengo que desviarme o tengo que hacer un ajuste en grados, ¿verdad? Para que el aire, obviamente lo voy a enfrentar, pero no me voy a desviar de mi destino, y hacen ahí el ajuste. Es algo muy interesante. Pero entonces, ¿cómo es que en la vida, le digo, por eso les mencionaba al principio lo del apagón de allá de Europa? ¿Cómo es posible que nos damos cuenta y nos fastidiamos? Y ya vemos gente de la vieja escuela que vivimos mucho tiempo sin luz, ¿verdad? Sin energía eléctrica, entonces teníamos la vela, no pasaba gran cosa cuando faltaba la luz. Hoy somos muy dependientes de la energía eléctrica. Pero le digo, la Biblia dice que la luz era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿cómo no me doy cuenta que no tengo a Dios en mi vida, en mi caminar, en mi día a día? Y entonces volvemos al punto donde dice, sí, Israel era el pueblo que tenía una ley de justicia y no la alcanzó. ¿Por qué? Porque entonces tenían una justicia propia. Y es cuando Jesús viene y les menciona una parábola y dice, subieron dos hombres a orar, uno era fariseo y uno publicano. Y el fariseo decía, el fariseo el religioso, el que cumplía, ¿verdad? Y decía, yo no soy, gracias te doy Dios porque yo no soy como este. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo, una justicia propia. Pero entonces, dice el apóstol Pablo, sí iban por ellas por las obras de la ley. Viene el Señor Jesús en el Sermón del Monte y les empieza a decir, bueno, tú viste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es la ley literal, las obras de la ley. Pero yo te digo que para tratar el corazón tiene que ver con que desde lo que miras, ¿no? Si miras para codiciar, ya adulteraste en tu corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, y tú puedes decir, yo no he matado a nadie, yo no le he quitado la vida a nadie, pero dice Jesús en el Sermón del Monte, pero yo te digo que desde que te enojas con tu hermano, ya te estás exponiendo al infierno de fuego porque lo vas a ofender con palabras, lo vas a agredir, y de ahí a que cometas lo que está penado en la ley de Dios, ya es un paso solamente. Y obviamente ahí habla de un hermano, pero vea usted hoy entre semejantes, ¿no? Yo no sé si ha visto las noticias últimamente, quizás siempre ha existido, pero hoy más que nunca, ¿verdad? Que porque se le metió en el tráfico le disparó, que porque no le dio el carrito en el súper y ya cualquiera, que porque nada más por broma, ¿verdad? Estaba viendo el juicio de unos adolescentes que por broma, no sé si porque así son sus videojuegos hoy día, le aventaron su carro a una persona de la tercera edad que iba en su bicicleta, obviamente no la libró el Señor, era una persona de bien, o sea, no le estaba haciendo mal a nadie. Y es lo que le digo a mi hija, ¿verdad? No es que dude uno de ti, sino no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y dicho sea de paso, yo no sé si usted ante esas cosas ejerce lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? Porque decía en el Padre Nuestro, líbranos del mal. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque el mal está allá afuera. Yo sé que mucha gente dice, no, es que yo no soy malo, pero el mal está allá afuera. Bueno, entonces el punto es de que si usted tenía una meta donde tenía que llegar y ya no va, o ya se desvió, o ya hace un alto y dice, sí es cierto, yo ya me desvié, yo ya no estoy siguiendo. Si usted se da cuenta en su hablar, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted dice, no, yo sí antes podía orar 3 horas, ¿no? Podía ayunar 40 días como Moisés, bueno, exageré un poco, ¿no? Pero ya no lo hace, algo cambió. Algo cambió ya su trayectoria, y lo más seguro es que si hoy lo buscan, de, Señor, 404, ya no está este hermano, esta hermana, ya se nos perdió. Jovencitos que le he comentado, o sea, es una realidad que van a la escuela y le digo, no es que van a aprender bajo un raciocinio, sino que ahora ya es un adoctrinamiento, a repetir conclusiones que han llegado y que, como leíamos en algún pasaje, ¿verdad? Que los que se pierden el amor a la verdad, o sea, ya no es la verdad, ya no es lo que es objetivo, sino el cómo te sientes o cómo te autopercibes, ¿verdad? Ahí va eso. Entonces, los que se desvían de la meta, los que tienen una trayectoria, los que se vuelven religiosos, porque entonces también luego nos volvemos tan religiosos que podemos pensar que cumplimos con Dios, pero dejamos de lado la oportunidad, ¿no? de mostrar el amor al prójimo. Si no, nos terminamos siendo como el levita o el sacerdote de la parábola del samaritano, ¿verdad? Que pasan de largo y no es que yo tenga un compromiso allá, todo lo hemos hecho y es lo que pasa. Mire, 2 Corintios 11:3, vea cómo dice el apóstol Pablo, está hablando aquí a los corintios y les dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, es una historia que todos conocemos, Adán, Eva, la serpiente, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, el apóstol Pablo señala y dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vea cómo Dios en su sabiduría está diciendo aquí extraviados de la fidelidad, ¿verdad? Entonces nos abarca a todos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, porque entonces le digo, o sea, el punto uno es que tenemos una norma, un parámetro, una ley, una palabra que no va a cambiar, un Dios que no va a cambiar y al cual deberíamos de ser fieles, porque a veces, yo lo pienso para mí, ¿verdad? Leemos aquel pasaje que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no, al menos mi mente dice, tengo que ser fiel en lo poco. No, no te está diciendo eso el pasaje. Te está diciendo que seas fiel. Tengas poco o tengas mucho, que seas fiel. ¿Y cuánto nos cuesta la fidelidad? Aquí nos está hablando de la fidelidad a Cristo, lo que hemos aprendido. Y quiero decirlo, aquí la palabra sentidos es la palabra 3540 del griego. La palabra noema, también de donde viene la palabra norma, o sea, normativa, una línea, una política, una ley. Pero esa palabra noema dice no solamente sentido, sino es percepción, es propósito, es el intelecto, la disposición. Entonces vea cómo es, no nada más lo que vamos a ver en el siguiente punto de los 5 sentidos que conocemos, sino que me está hablando de lo que estoy dispuesto, de lo que aprendo, de mi intelecto, de ver mi propósito, pero me dice ahí que, así como la serpiente engañó a Eva, dice también, dice con la astucia porque le dijo, no moriréis, y dice la Escritura, viendo Eva, que era agradable a la vista, codiciable, lo tomó. Entonces aquí donde entran los 5 sentidos, lo que damos por sentado, que son los 5 sentidos, ¿verdad? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, que pues abarca toda la piel, ¿verdad? El tacto. Pero entonces vea cómo los sentidos los podemos usar para lo bueno o lo podemos usar para lo malo. Están expuestos, pero entonces o perciben lo bueno o perciben lo malo. Claro que hay que ver que estos sentidos a dónde van a ir, van a tocar el corazón. Amén. Lo que yo oigo puede ser que muchas cosas, ¿verdad? O sea, pues vas en la carretera y vas oyendo sonidos, no llegan a tu corazón, llegan solo a tu cerebro y se traducen en información, todo, pero hay cosas que a veces oíste un rumor, oíste que alguien dijo algo y van a llegar a tu corazón. Pero vea cómo entonces la Biblia me dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. A los Gálatas Pablo les dice, ¿quién los fascinó? Dice, ustedes corrían bien. Entonces se acuerdan que estamos hablando de buscando al perdido, ¿verdad? Pero no al de afuera, o sea, si usted está perdido, ¿por qué se perdió? A los Gálatas les dijeron, tú corrías bien, ¿quién te fascinó? ¿Quién te hechizó para que siguieras otra doctrina? Y Pablo advirtió muchas veces y dijo, mira, si aún yo, a un ángel del cielo se te aparece y te predica un evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema. Y a veces nosotros nos permitimos muchas cosas o de repente, como le digo, estamos expuestos a escuchar tantas cosas, pero se nos olvida la base. Por eso el punto 1 era tener tu base, ¿verdad? Pero si usted es alguien que, al menos a nuestra generación se le inculcó mucho, lea su Biblia, tenga una vida devocional, ore, tenga su devocional diario. Ya hoy creo que le dejamos de insistir a los jóvenes. Ya no es así, o ya están tan acostumbrados, como le decía al principio, a la tecnología, que ya cuando la aplicación falla y no les manda el verso del día, pues ya fallaron, ¿va? Pero ya no es así como que Dios háblame hoy, ¿qué quieres darme a conocer hoy y meditar a lo largo del día? Pero entonces el oído, vea que afecta es la doctrina. Y entonces por eso que mucha gente está bien confundida, ¿no? Como leíamos al principio, si el evangelio no se entiende en su sencillez, es una señal de que quizá vas camino a la perdición, estás perdido. ¿Por qué? Porque sería sencillo el evangelio. Pero entonces lo que oyes, no, el infierno no existe, son cosas para controlarte, ¿verdad? Es que no es el objetivo, o sea, no fue el objetivo de Dios así. Obviamente nos tenía que enseñar de todo, pero tenemos que enfocarnos en Cristo. Mire, la vista, ¿no? Le digo, hablando de Eva, dice, viendo que era codiciable el fruto, tomó de él la codicia. Y entonces a lo largo de la Escritura usted puede ver gente que se perdió. ¿Por qué se perdió? Mucho fue por lo que vio, ¿verdad? Acán es que vio un manto babilónico, vio un lingote de oro, lo codicié y lo escondí en mi tienda. La codicia, porque no solamente afecta a la gente del mundo, a la gente que no conoce de Dios, afecta también a la gente dentro de la iglesia, la codicia, ¿no? Si el hermano llega con una troca nueva, una herramienta de más caché, ¿verdad? Porque usted sabe, como hombres tenemos estatus, según la herramienta que trae, no sé, como que, de Walmart, ya si trae una herramienta así de esas de marca rojita con blanco, pues ya, al hermano sí tiene, ¿ah? La codicia.
no nos damos cuenta. O sea, si usted lo puede, que bueno, mientras mantenga la sencillez, pero si eso le va a afectar al punto de la codicia, hay que ver que entonces algo está mal. El olfato, mire, el olfato pues es algo natural, pero la Biblia me habla de la fama. Dice Proverbios que vale más la buena fama que el buen ungüento. Pero también el olfato, usted va a ver que en la Biblia es discernimiento. Entonces, por eso, así que como cuando usted lee la historia del profeta Eliseo, que están cocinando ahí un potaje, un caldo ahí en una olla, dice, maestro, padre, dice, hay muerte en la olla. Lo pudieron olfatear los profetas. Entonces, es discernimiento, es fama. Así como las mamás nos decían, es que algo no me huele bien, y no precisamente que uno no se bañara, ¿verdad? Como adolescente, sino que tienen ese sentido de que alguna mala compañía, algo que están viendo turbio, algo que a veces uno va aprendiendo, ¿verdad? Uno, quizá hoy menos que antes, pero al menos nos tocó cierta inocencia, ¿no? En nuestra adolescencia todavía muchos, y qué bueno que hubo alguien que nos dijo, oye, te quieren, como decimos en buen chilango, te quieren chamaquear, ¿verdad? Quieren abusar de ti, o sea, no te estás dando cuenta. Eso es el olfato. Pero también fíjese que muy interesantemente, Proverbios dice que uno llega a la pobreza por el amor a los perfumes caros. ¿No? Y usted sabe, o sea, yo sé que no es lo mismo comprar de Avon que comprar del mall, ¿verdad? No es lo mismo. Pero dice la Biblia que tengamos cuidado, porque entonces dice, por codiciar eso, muchos han caído en pobreza. Y entonces le digo, la Biblia me enseña las dos cosas, porque entonces también me habla de una mujer que aunque era pecadora, Jesús le aceptó un perfume caro. Entonces quiere decir que hay cosas que van a honrar a Dios cuando uno las hace bien, en honestidad, en un trabajo honesto, y hay cosas que pues nos pueden afectar. Pero que el punto es, ¿por qué nos perdemos? Puede ser acaso por el olfato, ¿no? Y el gusto, mire, yo sé que el gusto, Pablo habló mucho de eso, dice, bueno, ya lo que Dios limpió no lo llames tú común, le dijeron a Pedro. Dice, ve a la carnicería, compra de lo que quieras, pero ten cuidado de no hacer tropezar a tu hermano, por un lado, ¿verdad? O sea, la comida literal, hablaba de las festividades, pero ¿cuánto cristiano hoy día, obviamente, le digo, hoy es una generación que cuestiona más cosas y la literalidad de la escritura y demás? Dice, no, Dios no condena que tomes una copa. Claro, condena que te emborraches, ¿verdad? Literalmente. Pero que de ahí ha sido una permisividad, porque entonces yo entiendo que el vino es una cosa, el fruto de la vida es una cosa, así si vamos a la literalidad, pero ¿qué me dice ya de la agüita de cebada y de todos los granos? O sea, es, bueno, no sé si eso sea kosher, no he investigado, pero por ahí tengo mi línea de investigación de una cebada fermentada y demás, ¿será kosher? O sea, conforme a la ley de Dios, tengo mis dudas, no he preguntado, pero tengo mis dudas. Pero sí veo en la realidad gente cristiana que empezó bien y que hoy, precisamente por una copita, porque si es para maduros, etcétera, mire, fue eso, empezaron con eso y siguieron con un bailecito, porque donde venden ese tipo de bebidas, pues ya hay música en vivo, el ambiente, el karaoke, si usted lo hace, bueno, yo no soy quien para condenarlo, ¿eh? Pero debería de ver, o sea, le digo, si usted puede seguir cantando Camino al Cielo yo voy, o será que como esto lo estoy diciendo porque dice a los Corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también a ustedes les extravié los sentidos. Entonces vea cómo hoy nos perdemos a través de lo que oímos, de lo que vemos, ¿no? No se diga el teléfono, el ambiente al que estamos expuestos, el tacto, ¿verdad? Pues ya no tengo mucho que decirle ahí del tacto, ¿verdad? De los tocamientos y demás, lo que es tocar. Y me llamó la atención porque entonces, así como el tocar nos puede llevar a caer, ¿cómo es que un apóstol Juan dice lo que desde el principio, lo que he oído, lo que he visto, y dice lo que he palpado, lo que he tocado con mis manos, hablando o refiriéndome al verbo de vida, eso les anuncio? Entonces vea cómo uno puede palpar, usar las manos para cosas malas o usarlo para cosas buenas, ¿verdad? Tocar. Y ahí habríamos que hablar, ¿verdad? Hablar de la lengua y de los pies, ¿verdad? Porque no están ahí, pero entonces porque dice la Biblia que también con la lengua se peca, ¿va? Que no dejes que tu lengua te haga pecar. Dice Proverbios que uno habla con los pies. Entonces habría que ver ahí, ¿no? Pero entonces los sentidos son los que nos extravían. Y mire, podríamos hablar de los reyes y personajes específicos, pero me llamó la atención Caín. En Judas, en el versículo 11, dice, no sigamos el camino de Caín. Génesis 4 dice, dijo Caín a Jehová. Aquí Caín hablando con Jehová, grande es mi castigo para ser soportado.
Y aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé. Y dice ahí, seré errante y extranjero en la tierra. Seré errante y extranjero en la tierra. Entonces le digo, el ser errante, obviamente la palabra literal dice es oscilante, inestable. Digo, estudiando el griego me gusta porque entonces errante o el que comete errores, dice es aquel que el resultado es diferente al calculado. Hay gente que trata de calcular, de medir, de jugársela, ¿va? Pero al final un error es que el resultado fue bien diferente a lo que habíamos pensado, planeado o previsto, ¿va? Un error es eso. Y Caín, lejos de buscar una oportunidad en Dios, de decir, ¿sabes qué? Dios, sí me equivoqué. No, o sea, acepta el castigo, porque obviamente Dios le dice, serás errante y extranjero en la tierra. Y Caín no busca una oportunidad de arrepentimiento, sino que él simplemente, sí, seré errante, extranjero en la tierra, y continúa diciendo así, de tu presencia, no, ahí dice, ¿va? De tu presencia me esconderé. Dígame si no hace gente en el mundo, o sea, que se esconde de la presencia de Dios, quizá en un argumento de, es que esta es la religión que me heredaron mis padres, y, oye, pero ya lo analizaste, ya lo probaste, ya viste, aún de tu misma religión, porque yo le digo, yo ahí en donde me crié, en donde crecí, en Minnesota, en Ciudad Nez, de esas calles que tienen iglesia, mercado y escuela, y de repente oía a los catequistas, ¿va? Digo, les enseñan a respetar a Dios, o la teoría es que el primer mandamiento es amar a Dios, pero hay gente que dice, no, es la religión de mis padres, pero yo no veo que ames a tu Dios, yo no veo que respetes lo que te enseñaron, ni siquiera déjate dude de la religión cristiana, si lo quieres ver así, de lo que a ti te enseñaron. Pocos son los católicos que, por decir aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Si usted no le dice soy católico, dice, ay, casi te confundo con cristiano. Porque así es. Bueno, le digo porque así hay gente que defiende, pero vive muy diferente, como también los cristianos. Entonces, le puse en el análisis, ya primera de Juan 3:12, porque dice el apóstol Juan, no como Caín, dice, queda del maligno y mató a su hermano. Dice, ¿y por qué causa le mató? Pregunta. Y contesta, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso yo le puse en el resumen los malhechores. Entonces, cuando usted está acostumbrado a hacer lo malo, usted se va a perder. Le digo, apenas me salió una noticia similar a una que le había contado hace tiempo de los mexicanos. Ahora me salió de una mamá colombiana que estaba llorando a su hijo que falleció. Obviamente una muerte es lamentable, pero decía, no, es que mi hijo se paró temprano a robar como siempre. Dice, pero no le hacía mal a nadie, o sea, solo robaba. Entonces le digo, la gente está perdida en sus sentidos, de como que, bueno, es que tenía derecho a como Robin Hood, ¿verdad? Quitarle a los ricos para dar a los pobres. Pero no nos damos cuenta que al final pues estaba haciendo mal, ¿verdad? Estaba delinquiendo. Bueno, entonces el punto aquí de Caín era porque dice, ¿por qué aborreció a Abel? Dice, porque él sus obras eran malas y las de su hermano justos. Y termina o continúa hablando el apóstol Juan en 1 Juan 3 y dice, así también muchos les van a aborrecer. ¿Por qué? No por ustedes, sino porque las personas les caen mal. O sea, ¿por qué él tiene un matrimonio estable? ¿Por qué los adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué él o ella sí tienen a sus dos papás y se aman? Y por qué sí la sacan a pasear, ¿no? Entonces vea cómo detrás de esto hay como una envidia, ¿no? De la gente que se pierde es porque está envidiando lo que el otro tiene. Está envidiando lo que ve. Pero al final es un malhechor, o sea, porque entonces no fue como Caín de decir, ¿sabes qué, Señor? Pues sí me equivoqué, perdóname, ¿no? Me arrepiento y ayúdame. No. Y luego podemos hablar así de la Biblia de los reyes y todo, pero yo me quiero brincar al Nuevo Testamento. Porque en Lucas 15 habla de los perdidos, ¿no? Aquí serían los que se pierden, ¿no? Un tema, el tema inicial que le había puesto, el título era los que se pierden. Y Lucas 15 nos habla de tres personajes o tres figuras de cosas que se pierden, ¿verdad? Se pierde la oveja, se pierde la moneda, el dracma, y se pierde el hijo, lo que conocemos como el hijo pródigo. Entonces vamos a ver esos tres para terminar. Lucas 15. No quiero que pierda de vista el versículo 1, porque dice ahí Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Vea que no era como los cristianos de hoy, vea que hoy la chusma, no nos queremos juntar con la gente pecadora. No se digan también que vaya ahí. Ya ver, bueno, pues por eso voy al bar, a la barra para salvar a los perdidos, sabe que no es su intención. Jesús no dejó de decir soy el Hijo de Dios, y la gente lo amaba y lo quería. Dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, dándose Jesús cuenta de eso, dice, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió
hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y entonces la parábola siempre la hemos entendido mal, ¿no? No, yo soy la oveja número 100. Amén, qué bueno. O nosotros podemos decir, no, pues yo soy de las 99 que el Señor, que el buen pastor no tuvo necesidad de que ir a buscar, sino que yo estaba ahí esperando al maestro, ¿verdad? Me dejaba pastorear. Pero vea que el enfoque de Jesús, por un lado empieza diciendo, esto fue porque había gente que decía, ¿cómo es que Jesús recibe a los pecadores? Pero luego, el verso 7 me dice Jesús, les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué fue lo que hizo cada personaje? Aquí habla de la oveja perdida. Y yo sé que usted y yo muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos, nos hemos sentido perdidos, ¿verdad? Y a veces el pastor no nos va a buscar, a veces sí, no lo sé. Pero el punto es de que Jesús enfatiza y dice, un pecador que se arrepiente. Le pregunto, ¿la oveja hizo algo? ¿La oveja de la parábola se arrepintió? ¿Como tal? Bueno, Jesús dice que sí, porque dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué quiere decir? Que no todas las ovejas que están perdidas regresan por voluntad propia. Hay mucha gente que se apartó de la iglesia, y es algo que platicaba con mi esposa hace poco, ¿no? ¿Cómo es que gente que tú la veías años atrás de que no quería nada con Dios, hoy está bien entregada? Y gente que incluso que nacimos en hogares cristianos, hoy estamos más perdidos que la gente del mundo, ¿no? O sea, le digo, así como le fui diciendo de los sentidos, de lo que ha pasado en la vida, pero el Señor dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y usted sabe que hay un pasaje que dice en Hebreos, dice, has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces puede ser que aquí en la tierra no haya un hombre que cumpla los parámetros o las expectativas, o quizá lo que la Biblia marcaría como un pastor. Pero el Señor sí, Él dijo, yo soy buen pastor que da su vida por las ovejas. Y entonces está diciendo implícitamente que el pecador que se arrepiente es aquel que Jesús va y lo encuentra, va y lo busca donde estaba. Y lo encuentra y simplemente, Señor, pues está bien, ¿quieres que regrese? Voy a regresar. Ese sería el arrepentimiento de la oveja, de cuando el pastor la encuentra. Está bien, me arrepiento. Me arrepiento y voy a volver, está bien. Un pecador que se arrepiente. Que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Quizá usted no necesita, que bueno. Jesús siempre fue claro y dijo, bueno, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, los que reconocen, los que están padeciendo, los que necesitan. Luego sigue avanzando Lucas 15, ahora del 8 al 10, y habla de una mujer que pierde una dracma. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y yo sé que hay gente que ha hablado esto para los diezmos y todo, está bien. Al final la referencia ahí estaba, 10-1, ahí está. Pero vea que el énfasis del Señor no es eso. Dice verso 10, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿por qué Jesús nos está comparando a monedas? Y si es una moneda que es algo inanimado, ¿va? ¿Cómo se arrepentiría una moneda, no? O sea, porque está diciendo ahí, verso 10, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Está hablando de algo inanimado. La otra era una oveja y podemos entender la figura. Pero aquí es algo inanimado. Algo muy interesante es ver cómo el Señor no dice un denario, no dice 10 denarios. Cuando usted busca a qué se refiere las dracmas, se va a dar cuenta que era igual en valor, el equivalente a un día de salario, pero dracma era usado era una moneda griega. Entonces por eso cuando Jesús llega al templo y le piden las 2 dracmas, y que le dicen, ¿tu maestro no paga las dracmas? O sea, y por eso Jesús le dice a Pedro, ¿cómo ves, Pedro? ¿A quién deben cobrar el impuesto? ¿A los nativos o a los extranjeros? Porque entonces lo estaban tratando como extranjero a Jesús. Bien interesante, ¿verdad? Bueno, entonces aquí también las dracmas, la plata. Pero entonces, ¿cuál sería aquí el arrepentimiento? O sea, la moneda no se puede arrepentir, ¿va? Una moneda así que, bueno, me perdiste, pues me fui, ¿va? Me perdiste, encuéntrame. Podría pensar la moneda, ¿no?
Pero dice Jesús, así les digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepienta. ¿Cuál es? ¿Cuál es el arrepentimiento que está aquí entre líneas? ¿Sabe cuál es el que yo encuentro? El que yo encuentro es de que a veces, redundando en que a veces usted se puede saber perdido, encontrarse perdido, puede ser que no sepa cómo volver. Pero lo que me está diciendo del arrepentimiento aquí es que la mujer tomó acción, ¿no? Encendió la lámpara, barrió la casa, lo hizo con diligencia, lo encontró. Porque entonces es un principio del reino. Jesús dijo, el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Al que pide, se le dará, ¿va? El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Son principios del reino. Entonces usted puede decir, yo estoy perdido, no sé cómo volver, pero... Y entiendo algún punto que quizá uno no tiene la fuerza, ¿va? Como para buscar. A lo mejor la fuerza es como que, ay, encuéntrenme. Encuéntrenme a alguien, ¿no? Active su GPS, ¿va? Active su ubicación, comparta su ubicación con Dios hoy, para que vaya y lo busque. Pero yo entiendo que lo que está diciendo es que usted tiene que tomar acción más. Y bueno, a ver, tengo que contabilizar, ¿verdad? O sea, todos los cristianos estamos esperando estar con el Señor en la eternidad, ¿no? A ver, ¿qué me está pidiendo? Bueno, me está pidiendo paz y santidad. ¿La tengo? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Barrer mi casa, buscarlo, ¿verdad? Señor, aquí, mira, aquí está la santidad, aquí está la paz con todos. Puedo aspirar a verte. Y eso es una cosa, porque en el Sermón del Monte, ¿verdad? El Señor Jesús decía, los de limpio corazón, ellos verán a Dios, ¿verdad? El Señor, ¿y cómo está mi corazón? ¿Está limpio? ¿He guardado cosas? ¿Cómo está mi corazón? Porque entonces sí, así como los de la parábola, el motivo de esta parábola, así como los que criticaban de, ay, Jesús, ¿cómo es? ¿Cómo Él sí lo perdona? O sea, a ver, no has entendido. ¿Tú qué has hecho también? Tú también tienes que buscar, también tienes que ser diligente. Y número 3. Usted conoce la historia, la parábola del hijo perdido. Le decimos prodigio, el hijo pródigo, el hijo pródigo le decimos. Pero me llamó la atención el último verso, ¿no? Lucas 15:32, cuando el padre de familia le está explicando al hijo mayor, ¿por qué? ¿Por qué mata al becerro gordo? ¿Por qué lo recibe? Le recuerda que el hijo mayor le dice, ese es tu hijo. Y no dice así la parábola, pero permítame parafrasear como, a mí no me hables así. No es de tu hijo, es de tu hermano, porque dice aquí, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, o sea, no es ese tu hijo, tu hermano, era muerto, ha revivido, se había perdido, es hallado. Pero se acuerda que en el versículo 1, bueno, cuando empieza esta parábola, dice ahí, se acercaban a Jesús los publicanos, pecadores para huirle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Aquí ya no dice el Señor, así hay más gozo en el cielo. ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesús fue bajando? Dice, hay gozo por un pecador que se arrepiente delante de Dios. Cuando habla del dracma, dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y aquí les está bajando la fiesta a ellos. Dice, ok, ellos se arrepintieron, la mujer hizo lo que tenía que hacer, pero ahora te toca a ti. Porque mire, o sea, hay gente que, así como Caín, ¿verdad? En eso sí le reconocemos a Caín que dijo, bueno, duro es mi castigo para ser soportado. Estuvo dispuesto a pasar su castigo. Y así muchos también hemos cometido errores y vamos por la vida y estamos como, permíteme usar la palabra resignados, ¿verdad? De, bueno, pues ya la regué, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero ¿qué con aquel que profesa el amor a Dios? ¿Qué con aquel que como el hijo mayor decía, yo siempre he estado contigo y hago lo que me pides, no te he dejado? Bueno, el punto es, ¿te gozas? No le voy a poner las palabras porque es muy complejo, pero cuando dice hacer fiesta y regocijarnos, sabe que las palabras es como si estuviera leyendo aquellas palabras de Pablo, porque dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, el reino de Dios no es decir, sino hacer. No es, lo que está diciendo ahí no es solamente desearle bien al que se fue, pues que Dios lo bendiga y ahí que se arregle con Dios, sino cuando dice regocijarnos es demostrarlo, de poder tocar tu corazón al momento o al punto de que te goces y tu hermano regresa. De que así como Jonás, ¿no? De que no quería predicar a Nínive, usted sabe, y lo criticamos y le decimos y le echamos en cara, pero él dice, ¿va? Ya sabía, Señor, ya sabía que los ibas a perdonar. Esa es la actitud que está aquí entre líneas, del hijo mayor. Y por eso Jesús dice, los dos son mis hijos. O sea, volviendo al versículo 1, los dos son mis hijos. Ustedes que se portan bien y aquellos que se pierden, aquellos que son un error 404, que nadie los encuentra, los dos son mis hijos. A los dos los amo igual. Pero ahora mira, Dios se goza
cuando uno se vuelve. Los ángeles de Dios se gozan cuando uno se vuelve. Ahora el punto es si tú te gozas cuando alguien se vuelve. Y termino con esto. Le decíamos pues algo que me impactó mucho del hermano Germán. Decía, ¿usted ha pensado que es más fácil de aquel principio bíblico que dice qué es más fácil hacer? ¿Llorar con los que lloran o reír con los que ríen? Y aunque pareciera ser que lo más fácil es reír con el que ríe, creo que no. Porque entonces decía, imagínese, o sea, el que está regresando, el que malgastó todo, el que no lo merecía, el que se fue a ensuciar al mundo y regresa. Le pregunto, ¿el hermano mayor estaba riendo con el que reía, con el hijo que lo estaban aceptando nuevamente, lo habían limpiado, el papá lo había besado, estaba riendo con el que reía? La respuesta es no. Pero la parábola redunda en eso, de que usted reflexione esta mañana, porque dice, no, yo mire, gracias a Dios, yo no he ido de la iglesia como otros, como Zombaria, ¿verdad? Podría decir. Pero ¿y su corazón? Porque entonces le digo, o sea, Dios puede estar buscando y que lo que está buscando lo va a encontrar en usted, lo va a encontrar en mí, o va a encontrar que es dura esta parábola, ¿no? Dios se goza, los ángeles se gozan, ¿tú te gozas? No lo había pensado así, Señor. Pues sí, ¿verdad? Pero está bien, se me voy a disponer mi corazón. Entonces, la buena noticia es de que si usted está perdido, la buena noticia es que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Porque dice ahí, si no entiendes la sencillez del Evangelio, es una señal clara de que vas camino a la perdición. Pero simplemente si lo aceptas, si tienes dudas, pues acércate con algún ministro, algún pastor, algún maestro, ¿verdad? Con un corazón sincero. Que estés abierto a ver, ¿por qué sí, por qué no? ¿verdad? Cuestiona todo. Pero el Evangelio es sencillo. Es Dios que nos amó de tal manera que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, padeció, y a través de su sangre Él nos perdona, Él nos limpia. Hay cosas que uno camina con la culpa, así como Pablo hace. Sí, yo fui perseguidor de la iglesia, fui blasfemo. Esa culpa no se le quitó porque era su realidad. Pero al menos para con Dios estaba a cuenta. El ladrón de la cruz, ¿verdad, Señor? Yo reconozco que estoy padeciendo lo que merecieron mis actos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muy bien. Qué bueno que entendiste. Sí, o sea, el castigo de aquí, la crucifixión, te va a tocar. Pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si usted está perdido, déjese encontrar por el Señor. Y si usted no se ha perdido, así como yo, gracias a Dios, para la honra y gloria, no esté perdido, pregúntese. Si ahora que van a regresar, los que el Señor va a traer, usted se va a gozar, o va a tener un corazón endurecido y al final va a estar perdido, ¿no? Porque por eso fue esa parábola. Entonces, que seamos de los que el Señor encuentra este día. Amén. Ahí hable con Dios, dígale, Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo sé, Señor, que es para mí. Porque yo me he sentido perdido, yo estoy perdido, yo no sé cómo regresar, no sé cuál sea su condición, su situación, pero sí sé que está escrito que Dios, Jesús, el Hijo de Dios, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, yo no veía salida a mi problema, a mi circunstancia, pero yo sé, creo que tú, creo que el Evangelio es sencillo, lo acepto, Señor, y mira, solamente levanto mi mano en señal de que necesito que me encuentres, Señor, donde estoy. Cada uno donde estamos en este día, encuéntranos, Señor. Tráenos de vuelta a casa. Tú enseñaste que tú te gozas. Los ángeles se gozan. A veces nos cuesta volver porque los hermanos mayores no se gozan. Pero ayúdanos tú, Señor, a todos. Ayúdanos a todos, a los que volvemos y a los que están, a los que no se han ido también, Señor. Para que juntos podamos recibir ese favor y esa gracia de la salvación, esa gloria del Evangelio de Cristo que nos resplandezca, Señor. Y que cada uno podamos reflexionar en esta mañana y poder reconocer dónde estamos. Si estamos perdidos, si ya no estamos siguiendo la meta, si ya no vamos camino al cielo como cantamos, que podamos hacer ese alto y podamos arrepentirnos porque es lo que tú demandas. Que hay gozo en el cielo, hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Señor, si es nuestro caso, nos arrepentimos, nos volvemos en este día, te pedimos misericordia y te damos gracias. Gracias, Señor, y ayúdanos a seguir en este camino. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones, nos despedimos.